Pues estamos ya en la sesión del 2 de mayo, con el gusto de hoy tener una sesión muy importante con Jenny Bautista Medina. Y la primera parte de la sesión ella nos va a compartir su trabajo. La siguiente parte yo daré una exposición también de una investigación que realicé, y después tendremos un receso y después ya el ejercicio grupal que estamos teniendo sobre las cartografías. Entonces, bueno, con el gusto de presentarles ahorita a Jenny, les leo parte de... ¿Quieres presentarte tú o leo lo que nos compartiste Pues está largo eso, creo que está largo, si no yo me presento. Ah, bueno, adelante. Entonces se presenta Jenny. Ella nos había mandado un resumen curricular, pero prefiere ella presentarse. Adelante. Ojalá que todos me escuchen, no sé qué tan fuerte o tan bajo suene. Ya me dicen que sí. Pues hola, muy buenos días. Mi nombre es Jenny Bautista Medina. Me gusta más Jen y Jen Mulini, porque Mulini proviene de movimiento, de una palabra náhuatl. Así que, pero bueno, el nombre que pusieron es Jenny Bautista. Yo soy periodista, activista, estudio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Actualmente estudio comunicación organizacional, pero también he estado incursionando mucho en los temas de periodismo y activismo, sobre todo enfocado en personas con discapacidad, pero particularmente en temas de mujeres con discapacidad. Soy hablante náhuatl, vengo de la comunidad indígena de Aguatitla, Orizatlán, Hidalgo, súper pegadito a San Luis Potosí. Tengo 34 años, hace 14 años dejé de caminar debido a un accidente automovilístico. Vivía justamente en una zona rural y pues bueno, me tuve que enfrentar a muchísimos procesos de reinserción social acompañada, y es por eso que en esta ocasión estoy aquí justamente para hablarles acerca de las violencias que viven las mujeres con discapacidad, pero no solo hablar de las violencias, sino desde este enfoque interseccional que es necesario tomar en cuenta para que pues realmente podamos como sociedad empezar a emparejar el piso para todos, todas, todos. Entonces, creo que hasta ahí de la presentación, no creo que necesitemos más. Realmente, bueno, los enfoques que he tenido justamente son en temas de crear redes de apoyo para las mujeres con discapacidad, que sean inclusivas, accesibles y que tomen en cuenta realmente pues las necesidades de cada una de las personas. Así que pues vayamos allá con la presentación y vamos a comenzar, y de una vez les voy a ir comentando, si gustan, es que traigo justo la encuesta nacional de la violencia en contra de las mujeres con discapacidad en la vida en pareja. Así que, ¿crees que se lo pudieras mandar nuevamente a Marisol para que ella tal vez lo pueda reenviar y que ya todos tengan ese material? Y también de una vez, para que de una vez lo tengan, el protocolo de accesibilidad feminista, para que de una vez lo tengan todos, se lo mando de una vez. Sobre todo porque es material que pueden consultar después y pues que es muy valioso. Muy bien, ustedes me avisan.
que solo no dije que soy usuaria de silla de ruedas. Esa no se ve, pero bueno, acá les modelo. Bueno, te vamos contando. Sí. La gran mayoría de los que estamos somos de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras, estudiantes y profesores y estudiantes de geografía. Okay. Y las personas conectadas pues vienen de diversas partes del mundo, de México, pero también pues si pueden ir escribiendo de qué países están, hay de Colombia, de varias partes de Latinoamérica. Internacional. Pues, está muy desconectado este seminario con otras activistas y interesadas con ustedes. Pues yo soy la más feliz, o sea, este tema me apasiona mucho porque creo que es fundamental comenzar a conocer cuáles son los tipos de violencia que son atravesados también de forma interseccional, así que pues qué bueno, sí, ojalá que sí pongan de dónde vienen ahí en el chat para irlos leyendo también. Muy bien, listo. Bueno, pues de lo que vamos a hablar en estos momentos va a ser justo acerca de las violencias en contra de las mujeres con discapacidad y pues tristemente una realidad que vivimos solas. Y justo a lo largo de la presentación vamos a ir viendo y aprendiendo por qué esta es una realidad que se vive sola. Y bueno, hay que comenzar con esta cifra que más allá de cifra, pues significan un montón de vidas. Somos en México 20 millones de personas con discapacidad, del cual 53% somos mujeres y niñas con discapacidad. Somos más de 11 millones. Así que ya comenzando con esto, creo que es bien importante entender que no somos una minoría, que esto realmente es un problema que va escalando y que necesitamos de todo el apoyo social de los aliados, de las personas con discapacidad, también de las familias y de todas las personas que nos puedan ir acompañando en este viaje, porque pues así va siendo, pequeñas escalas que ahorita, como van a ver, no pueden poner la siguiente, por favor. Muy bien, sí, ahí. Vamos a hablar justo acerca del contenido. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a hablar acerca de la interseccionalidad y los tipos de violencias. Vamos a hablar acerca de los resultados de la encuesta de violencia que realizó CIDIP, el Centro Interdisciplinario de Parentalidad e Infancias. La parte 3, ¿qué podemos hacer para contrarrestar estos resultados? Y en la parte 4 vamos a ver las recomendaciones, así que este es el seguimiento que vamos a darle. Y bueno, es importante comenzar con esto. Las mujeres con discapacidades son más propensas a vivir algún tipo de violencia que las mujeres sin discapacidad. Lo habían pensado. Y digo, esto partiendo de que pues yo era una mujer que vivía sin discapacidad hace 14 años. Yo no tenía ni idea de lo que implicaba no solo la palabra discapacidad, sino lo que es vivir con una discapacidad, tener un entorno discapacitante y vivir distintos tipos de discriminación y violencias al mismo tiempo. Así que sigamos con la siguiente. Es necesario hablar acerca de violencia de género, que es una realidad social muy frecuente. A mí me gustaría preguntarles, yo sé que no es como que todas puedan levantar la mano y que no con todos pueda verlos, pero ¿quién de ustedes, mujeres o hombres que tienen, conocen mujeres obviamente, han sabido de que las están violentando? De que ya les engañaron, de que ya les pegaron, de que ya las gostearon. Todo el tiempo estamos en una realidad de violencia sumamente frecuente, más frecuente de lo que nos gustaría. Es un problema también de salud pública, porque
si estamos viviendo violencias, no vamos a estar bien emocional ni mentalmente. Entonces, todo alrededor también se empieza a volcar en una situación que empieza a enfermar nuestra sociedad. 3. La violencia es una violación a nuestros derechos humanos. También la violencia de género es una fuerte violación a nuestros derechos humanos, y no solo una, sino que son múltiples formas de violencia que son tristemente normalizadas y justificadas, sobre todo a las mujeres con discapacidad. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante acerca de ello. La violencia de género afecta a toda la sociedad, como les decía. Es por eso que es importante informar a toda la ciudadanía para prevenir y acabar y erradicar con la violencia de género. Aunque pareciera algo utópico, creo que sí es posible de manera celular, es decir, en los pequeños espacios es donde se van generando espacios seguros, espacios libres de violencia. Así que continuemos con la que sigue. Muy bien, hablemos de interseccionalidad. La interseccionalidad, aunque es una palabra muy rimbombante y rebuscada, realmente son los factores sociales que colocan en desventaja o en privilegio, como el color de la piel, la etnia, la edad, la discapacidad, y según el Banco Mundial dice que las personas que viven con discapacidad en pobreza en áreas rurales son las personas que más violencia se encuentran. Y esto, además de si hay una situación de racialización o migración, bueno, pues no se trata de una competencia de las opresiones. Esto es bien importante porque escucho en muchas partes que dicen, ay, doble, triple discriminación. No es, ay, soy más violentado, más discriminada que otras personas. No me parece que se trate de una competencia, sino más bien de que se necesitan acciones específicas que aminoren y que vayan aplanando más pues el camino para todas, todos. Entonces, partiendo justo desde la interseccionalidad, es en donde vamos a comenzar a visibilizar las violencias. ¿Por qué? Porque la violencia, ahora justo la siguiente, por favor. Los tipos de violencias. ¿Cómo afectan la violencia, en este caso psicológica, a las mujeres con discapacidad? Bueno, pues la violencia psicológica, según esta encuesta nacional que se hizo en CIDIP justamente y apenas el año pasado, o sea, este tipo de violencia ni siquiera había sido nombrada en la comunidad de mujeres con discapacidad por nadie. Es decir, no el INEGI, no la encuesta nacional de las relaciones y la dinámica en los hogares, hasta apenas el año pasado que comenzó ahí a visibilizar una parte, pero esto no había pasado. No teníamos cifras. Hasta hace 2 años esto no se sabía. Se sabe que hay violencias en contra de las mujeres, pero específicamente no en contra de las mujeres con discapacidad. Entonces, la violencia psicológica es una de las tasas más altas que viven las mujeres con discapacidad. Y aquí, justo en el concepto, dice que es cualquier cosa que nos dañe nuestro estado de ánimo, sentimientos y cualquier situación que, si bien no sea un daño físico, emocional y mental, nos genera un prejuicio. Por ejemplo, a mí me impresionó leer en la encuesta que ustedes seguramente ya se las mandaron, que bueno, se las van a mandar ahorita. En esta encuesta dice que la mayoría de las mujeres ha vivido amenazas. ¿Qué tipo de amenazas? Bueno, te voy a quitar tu silla, te voy a esconder tus muletas, te voy a quitar tus bastones, te voy a quitar a tus hijos, te voy a matar. Este tipo de amenazas que constantemente no nos pueden mantener en una paz. Y además es importante entender que la violencia psicológica es la madre de todas las demás violencias que comienzan a desencadenarse con estos daños directamente a nuestros sentimientos.
Entonces, lamentablemente, una mujer con discapacidad indígena viviendo en su casa, y digo viviendo en su casa, entre comillas, porque la mayoría de los espacios rurales a las mujeres, a las personas con discapacidad, se nos ve como algo completamente separado pues, del núcleo familiar. Llegué a visitar mujeres en la zona rural, en la Huasteca Hidalguense, que las tenían en un cuartito aparte, en un petate. En un petate es como un tapete, pero de fibras naturales, que está completamente en el piso, aislada, sin que nadie le hable, solo le llevan comida. ¿Qué violencia psicológica tan grande es apartarnos, es segregarnos? Y entonces, partiendo de que la violencia psicológica, entonces, a una mujer con discapacidad indígena, no hablante español, en este caso, por ejemplo, hablante náhuatl, mije, lo que sea, si no tiene una red de apoyo, si no tiene con quién hablar, y si no tiene ninguna otra forma de escape, la violencia psicológica va a ser un infierno para ella. Es por eso importante entender cada una de las violencias y cómo afecta directamente. Y ahora vamos a hablar, estamos hablando solo de mujeres con discapacidad a grosso modo, pero es necesario entender que hay discapacidad física, motriz, que bien puede ser usar silla de ruedas, muletas, bastón, andadera, algo que nos dificulte movernos, también la ausencia o la amputación de algún miembro, piernas, brazos. Está también la discapacidad visual, que es importante entender que no solo hay personas ciegas, sino que también hay personas con baja visión, y la baja visión directamente afecta ya sea la profundidad de campo o justo el poder enfocar. Hay quienes solo están en blanco y ven cómo pasa algo, pero no pueden ver nada más. A eso se le denomina baja visión. Entonces, después ya dijimos motriz, visual, auditiva. También es necesario entender que la discapacidad auditiva no solo es no oír, y es bien importante también dejar de decir sordomudos, porque no podemos hacer alusión a que alguien no pueda comunicarse. Si está utilizando el lenguaje de señas o incluso mímica, está comunicándose. Entonces, también en el espectro, todo el espectro que hay de discapacidad auditiva, es necesario entender, hay quienes tienen una sordera, o sea que de plano no escuchan nada, y hay quienes también tienen hipoacusia, es decir, que la audición está disminuida, que tal vez no necesitan tal cual de hablar lengua de señas, no lo han necesitado, pero es muy importante para estas personas leer los labios, ¿no? Ahora también está, ya dijimos, motriz, visual, auditiva, psicosocial. La psicosocial además es una que no se percibe a primera vista, ¿no? Y hay diferentes tipos de diagnósticos, incluso diagnósticos combinados, que también generan una discapacidad psicosocial, la discapacidad intelectual. Híjole, es fuertemente afectada. ¿Por qué? Porque con la discapacidad intelectual los procesos de aprendizaje son diferentes. A veces tardan más tiempo, a veces incluso necesitan de una repetición constante, diaria, cotidiana, de cosas que la mayoría hacemos pues, sin problema, y incluso en automático, sin pensarlo. Pero entonces, sobre todo la violencia en las personas con discapacidad intelectual es: estás tonto. Y digo, tonto es por decir lo más inofensivo, pero de ahí se derivan todas las que ustedes quieran. Y cuando a una persona, incluso si no tenemos una discapacidad psicosocial, ya se nos está disminuyendo en nuestras capacidades, tanto de aprendizaje como de razonamiento, como de comunicación, ya es una violencia. Discapacidad motriz, visual, auditiva, psicosocial. Está también la discapacidad intelectual, ya dijimos, y también me falta la multidiscapacidad y la discapacidad invisible. Multidiscapacidad cuando se reúnen uno o más tipos de discapacidades, y pues bueno, claro que contempla mayor reto. Por ejemplo, la sordoceguera, esto sí existe, personas ciegas y también sordas.
Pero también está la discapacidad invisible, que son directamente las enfermedades crónicas que, por ejemplo, a veces no pareciera que una persona vive con una discapacidad, como el síndrome de Guillain-Barré, que de repente solo se presenta, el síndrome de Stickler, el síndrome de Push, creo que se llama algo así. Son diferentes síndromes que van afectando la vida de una persona que pareciera que es imperceptible a cualquier trato que no conozca realmente a la persona. Entonces, teniendo todo el espectro de los diferentes tipos de discapacidad, de los diferentes tipos de contexto, si una mujer es adulta mayor o si es una niña, si vive en una zona rural o vive en una ciudad, si es racializada o no, y además combinado con el tipo específico de su discapacidad, es por eso muy necesario tomar en cuenta la interseccionalidad para comenzar a hablar de violencia. Vamos con la siguiente. La violencia física es la más conocida porque la mayoría, es que no me pega, no me violenta. Bueno, pues es cualquier acto para hacer daño intencional usando la fuerza física que viene, de verdad viene desde un jalón de brazo, un pellizco, un empujón. O sea, no tiene que ser un golpe en puño cerrado directo en la cara para decir, ay, me pegó, ay, me pateó. No, es necesario identificar que la violencia física comienza incluso con un empujón, con ese roce malintencionado directamente para hacer daño. Ahora, la fotografía que nos acompaña directamente esta diapositiva es la historia de una mujer, se llama Michelle Chávez, ella tiene 28 años, ella es maestra de kinder. Durante 2020, además de que, bueno, la mayoría recordamos que 2020 nos cambió la vida, encerrándonos en una pandemia, pues bueno, además de esta situación, Michelle se enfrenta a que su expareja la violenta. En la parte de abajo dice justamente violencia de género. Resulta que su expareja la lanzó de un cuarto piso. La lanzó de un cuarto piso y ella perdió su pierna izquierda porque una varilla atravesó su pierna. Se fracturó la cadera porque otra varilla la golpeó. Dejó de ver su vida como la percibía. Ella también tiene una hija de 13 años. Además de cambiarle toda la vida, es importante mencionar que esta persona ya tenía una orden de restricción. O sea, ya se habían estado tomando cartas en el asunto acerca de la violencia psicológica, física, emocional, todo que ejercía, patrimonial, económica, que ahorita vamos a ir viendo también de qué se tratan cada una de ellas. Y lo que provocó fue que su vida cambiara y que ahora es una mujer con discapacidad. El culpable sigue estando libre porque no se ha presentado un video en el que se demuestre el momento exacto en el que él es empujada, en el que él empuja a Michelle. Lamentablemente, el 5% de las mujeres que viven con una discapacidad es causa de la violencia de género. Vamos con... ¿Puedes repetir el dato? Sí, el 5% de las mujeres que viven con una discapacidad proviene de la violencia de género, viene de la violencia física. La que sigue, por favor. Tipos de violencia sexual en esta parte. Ahí está ya el concepto, ¿no? Y la mayoría lo entendemos como cualquier acto que daña nuestra libertad, dignidad, integridad
física al tocar nuestro cuerpo o al momento de tener relaciones sexuales con consentimiento, sin consentimiento, incluso dentro de un mismo acto sexual consensuado, si hay alguna acción que no estemos permitiendo y se nos obligue, aunque previamente ya habíamos accedido, es violencia. Y digo, esto en el caso de que haya sido consensuado, pero hablemos de mujeres con discapacidad. Lamentablemente todavía no, o sea, en la encuesta de violencias se habla de un 12% que han vivido distintos tipos de violencia sexual. Pero tomando en cuenta que esta es una muestra a nivel nacional en la que la brecha digital es uno de los principales problemas para directamente acceder a la información real, ¿cuántas mujeres, cuántas niñas han sido violentadas, abusadas por sus propios cuidadores? Niñas que si consideramos que tienen distintas discapacidades, como todo el abanico que les acabamos de dar, ¿qué pasa si es una niña con parálisis cerebral severa que no puede expresar? ¿Qué pasa si es una niña con discapacidad intelectual a la que, ay, no sabe, está jugando, lo está inventando? ¿Qué pasa con la violencia física sexual, que incluso ya cuando se es adulta, pero los cuidadores son varones? Han habido casos muy tristes. Por ejemplo, conocí a una amiga que es terapeuta, que ella estaba dando terapia en un hospital y que dice, ya todos sabemos que un padre abusa de su hija, pero él es el único cuidador. No hay refugios para que las mujeres y niñas con discapacidad vivan libres de violencia. Y cuando no hay alguien más que se pueda hacer cargo de una mujer o de una niña, lamentablemente no puede escapar de la violencia sexual. Y es bien importante tomar en cuenta y poner, no solo con las mujeres con discapacidad, evidentemente es el tema que nos atañe en este momento, pero es muy importante empezar a poder acompañar a otras personas que si tal vez están teniendo problemas y ni siquiera saben cómo expresarlo, pues bueno, en esta conferencia también les voy a hablar de qué nos puede ayudar un poquito más adelante. Nada más aguanten tantito y vamos para allá. Siguiente diapositiva. La violencia patrimonial. Híjole, esta violencia también viene específica porque aquí dice tal cual el concepto que es un acto que afecte la forma de vida, y cuando nos quitan, por ejemplo, directa y específicamente, el año pasado fui atropellada, ya usaba silla de ruedas, afectaron directamente mi silla de ruedas, una silla de ruedas que cuesta 30,000 pesos mexicanos, y me quedé sin silla de ruedas. Y esto directamente es una afectación patrimonial. Pero ahora, ¿qué pasa cuando esto mismo pasa en los hogares? En México hay una beca asistencialista que las personas con discapacidad pueden tener acceso a ellas. Actualmente ni siquiera el 1,000,000 de personas de los 20 millones de mexicanos que somos tenemos esta beca. Bueno, pues ¿qué es lo que está pasando? Que no tiene mucho que estuve en un debate con un fundador de Morena y que él defendía capa y espada que las becas estaban ayudando y que estaban formando parte de algo que cambiaba la vida de las personas con discapacidad. Y entonces yo le dije, si es cierto, tienes razón, aumenta, hay un mayor ingreso, pero a la familia. Nada garantiza que las mujeres, que las personas con discapacidad estén teniendo una mejora de vida, estén teniendo una rehabilitación, estén teniendo una mejor alimentación, estén siendo más incluidas en sus propias familias.
Entonces, ¿qué pasa? La familia es quien decide en qué se gasta ese dinero. Eso directamente es una violencia patrimonial. Y no solo a ello, porque además cuando ya se vive en pareja y pasa esto, que hay personas, mujeres a las que les han quitado todos sus documentos de identificación, acta de nacimiento, todo, pues no te los doy, a ver cómo te vas. Esa es una violencia patrimonial. Incluso dentro de la misma encuesta menciona que creo que es el 28%, ahorita lo vamos a ver más adelante, el 28% de las mujeres con discapacidad que son activas económicamente, sus parejas directamente son las que organizan y distribuyen y o usan su dinero. Esto también es patrimonio, porque si ya es algo que yo ya tengo y si tú me lo estás quitando, realmente los diferentes tipos de violencia enfocado y directamente en contra de las mujeres con discapacidad es mucho más difícil de salir de ello, porque por ejemplo también conocemos a chicas que han intentado quitarle sus casas, sus propias parejas o su misma familia las amenaza con te voy a quitar tu pensión, etc. Es importante entender que este tipo de violencias muchas veces se ejerce, claro, como amenaza y que tal vez no vaya a pasar, pero psicológicamente ya se tiene el daño también. Siguiente, por favor. Hablando justo de la violencia patrimonial, de ahí se desprende inmediatamente la violencia económica. Y bueno, esta existe cuando una persona controla o te quita el dinero, también cuando un hombre o una mujer hacen el mismo trabajo y a ella le pagan menos que él. La violencia económica está muy arraigada, lamentablemente, sí, a la discapacidad. Yo intenté pedir un trabajo en la Huasteca Hidalguense e intentaron pagarme 30 pesos por 8 horas de trabajo. 30 pesos, no sé ahora realmente a qué alcance. Una coca de 3 litros no. Tal vez unas papas y un agua, tal vez, pero ya. Y la violencia económica, además de esto, o sea, de creer que una persona por tener una discapacidad, pues, que agradezca que tiene chamba, que diga que está haciendo algo, que se entretiene, ¿no? Además de ello, la violencia económica directamente, como persona con discapacidad, como una mujer usuaria de silla de ruedas, les acabo de dar el precio de mi silla de ruedas, ¿no? Y eso no tomando en cuenta que tengo que utilizar un cojín especializado para que pueda estar mucho tiempo sentada sin tener lesiones, pues de tanto tiempo estar sentados. Ustedes pasan 2-3 horas sentados y cómo se sienten al levantarse, no les duele todo. Ahora imagínense 15 horas sentados al día. Y esto adicional a que, claro que si tenemos necesidades específicas, por ejemplo, yo utilizo una sonda Foley, es una sonda, una manguera que va directamente a meato urinario, que se conecta a una bolsa recolectora de orina. Y hablando también de los temas, por ejemplo, las personas que necesitan usar pañales, sí, ostomías, diferentes cosas que diario se necesitan, y sobre todo entre la discapacidad más severa, más atención y más cuidados, por lo que requiere un mayor ingreso económico. Lamentablemente, cuando somos mujeres con discapacidad, se nos quiere pagar menos, se nos discrimina de muchas formas, porque yo estuve como, ¿cómo se le llama? Cuando das la bienvenida en los espacios. ¿Recepcionista? Recepcionista. Estuve como recepcionista durante 3 años en una aseguradora y cumplían el papel de ser muy inclusivos. Y quien te recibe es alguien con inclusión. Cuando intenté ascender era de bueno, pero está bien, lo vamos a ver, lo vamos a gestionar. Y pues nada, realmente aumenta, o sea, porque también me atrevía a indagar y resulta que era
un montón de más responsabilidades por 200, 300 pesos más, que además te tenían que poner un celular para que tú contestaras a todas horas. Entonces, no solo económicamente te violentan, no te permiten ascender a un mayor puesto, se generan puestos en los que solo son inclusivos para taparle el ojo al macho, y esto también genera una violencia económica y también genera una violencia patrimonial y psicológica, porque al mismo tiempo te está diciendo, por más que te esfuerces, no vas a llegar más lejos. Siguiente diapositiva, por favor. Con estas nos vamos a ir, si no más rápido, vamos a ser muy puntuales. Voy a empezar de la 9 a la 6. La violencia digital primero, que es el daño psicológico, emocional, económico y sexual a través de internet, y se puede utilizar justo desde una computadora y un celular. Uno creería que las personas con discapacidad no viven este tipo de violencia, sin embargo, y lamentablemente, he recibido directamente violencias como: nunca vas a volver a caminar, pinche vieja. Y eso es lo poco, o sea, lo mínimo. He sabido de amigas y hemos acompañado amigas que han recibido acosos directos todo el tiempo de personas, seguramente hoy van a, esto que les voy a decir, seguramente no lo tenían ni mapeado. El devote es una persona, que también se llama devote, es una persona que tiene una atracción física, emocional, sexual, con respecto a las personas con discapacidad, y directamente muchas de ellas que están amputadas, que no pueden mover las piernas, que tienen espasmos. Pues ahora sí que cada uno una de las personas que tienen estas, ¿cómo decirlo?, filias, lo expresa de diferente forma, pero muchas veces son sumamente violentos. ¿Y en dónde se encuentra esta violencia? En el área digital. ¿Por qué? Porque nos escondemos detrás de una persona que no somos, pretendemos ser quien no somos, y se comienza así la violencia digital en contra de las personas, de las mujeres con discapacidad. Incluso les mandan fotografías sexuales, insinuaciones, peticiones. Es algo que sí pasa. Es algo que lamentablemente, además de todas las demás violencias, no podemos tener un Facebook o un Instagram sin recibir violencia. Vayámonos a la 8, que es en espacios públicos. Los tipos de violencias en los espacios públicos. Y aquí, híjole, está bien difícil ir de un lugar a otro, utilizar el transporte público, el mismo autobús. Yo no conozco aún un autobús que me permita entrar con todo y silla de ruedas sin atravesar 4 escalones en un espacio que no va de los 60 centímetros, y que claro que como yo no puedo caminar y el que yo me arrastre, pues no es que no pueda hacerlo, pero pues me parece a mí de manera muy personal indigno, y lo que necesito es que alguien me cargue. Pero si ese alguien que me cargue está un poco más, o sea, es grande, el espacio es de 60 centímetros, nos vuelve a poner en riesgo, eso es violencia. El uso de las actividades de supermercado, parque, tiendas. Si una mujer con discapacidad quiere ir a comprarse ropa, la mayoría de los probadores no son accesibles. Y los probadores accesibles los tienen como bodega. Entonces, híjole, es bien complicado, porque además, no solo en espacios públicos, en los espacios privados de nuestros propios hogares, ¿no? ¿Y por qué digo en los espacios privados de nuestros propios hogares? Muchas veces resulta que vivimos con una pareja, con la familia, que están viendo que usamos, ejemplo, silla de ruedas. No, pues las chanclas en medio, la escoba atravesada, la cubeta, o sea, cosas que si observamos no tendrían por qué seguirnos violentando en nuestros propios hogares, por ejemplo, ¿no?
Vamos a la 7, que es justo la gineco-obstétrica, y esta también, híjole, de aquí podríamos sacar otra conferencia. Toda acción o descuido que venga de una o varias personas que dan atención médica o administrativa en un establecimiento público o privado, que dañe la salud o trate mal a las mujeres de cualquier edad durante la atención ginecológica, embarazo, parto, posparto. Incluso cuando la primera vez que yo fui a hacerme un Papa Nicolau, ya teniendo discapacidad, le expliqué tanto a la médica como a la enfermera, tengo una lesión medular completa a nivel torácico. Uno imaginaría que pues si ya están en el gremio, entienden de lo que se está hablando. Pero pues no, me subieron, me ayudaron. Oye, pero ¿cómo te vas a subir? No camino. Oye, pero ¿te puedes parar poquito, aunque sea? No, ni poquito ni nada, no me puedo parar. Entonces, ok, ya estando en la camilla, mis piernas tienen espasmos, hacen esto cuando sienten, no sé, ni yo lo puedo explicar bien, o sea, algo me toca que no soy yo y así, ¿no? Entonces, para la cama hay que poner las piernas hacia arriba y así, y pues mis piernas se cerraban, ¿no? Oye, pero no las puedes, ¿será que no las puedes relajar? Ay, es muy frustrante tener que explicarle al personal médico la condición con la que uno vive. Y no solo eso, oye, ¿para qué te quieres hacer ¿para qué te quieres hacer el Papa Nicolau? ¿A poco tienes vida sexual? O sea, tan solo preguntas que son violentas. Y además, o sea, y eso imagínense, yo que no tengo sensibilidad, si alguien a quien además tuviera hipersensibilidad, el dolor que le provocaría, no solo sus preguntas estúpidas, perdón, sino también el acto de violencia de no tomar en cuenta que sus necesidades fisiológicas son diferentes. Así que, además de enfrentarnos a todas esas violencias, claro que yo hubiera preferido, bueno, pues no vuelvo a regresar al ginecólogo. Si me va a estar yendo así, le voy a tener que estar explicando y voy a tener que estarme enfrentando a esto, pues prefiero no. Y es obvio que esto podría generarnos problemas de salud después. Y bueno, pues por último, el feminicidio. Y de esto, lamentablemente, sí no hay ninguna cifra. No hay ninguna cifra que refleje cuántas mujeres con discapacidad han sido asesinadas. Y pues esta es la forma más agresiva de violencia hacia las mujeres. Y justo con la violencia sexual, me voy a regresar solo un poquito, pero porque es necesario. En el pueblo en el que yo vivía, había una chica con discapacidad psicosocial a la que le llamaban Yulpuliket. En náhuatl, Yulpuliket significa corazón perdido. Y ella andaba sola en las calles y a veces se desvestía y pues andaba así. Y yo recuerdo que los niños la apedreaban. Y yo recuerdo que habían señores que la jaloneaban y se la llevaban a la milpa. O sea, yo en ese momento claro que no tenía la conciencia de qué era lo que pasaba, ¿no? O sea, solo era como alejarla de la sociedad, pero después me enteré de que hacían violaciones comunales contra ella, una mujer con discapacidad psicosocial. Entonces, así como no hay cifras exactas de cuántas mujeres con discapacidad han sido violadas, tampoco hay ni una cifra ni cercana, ni visible, ni nada de cuántas mujeres con discapacidad han sido asesinadas. Podemos ir a la que sigue. Y aquí un poco justo de estas cifras. ¿Por cuál voy a empezar? Justo por 8 de cada 10 han vivido algún tipo de violencia de su novio, esposo o pareja sexual. Ojo, estas respuestas, estas estadísticas son directamente de la Encuesta Nacional contra las Violencias
que sus parejas han ejercido, directamente la que les mandé. 8 de cada 10 han vivido algún tipo de violencia de su novio, novia, esposo o pareja sexual. Su pareja actual o pasada ha controlado su dinero el 25%, yo les dije 24%, es un 25%. El 20% de estas mujeres viven en condiciones de aislamiento, lo que les decía. 43% viven violencia psicológica. 54% las han amenazado. El 5% el maltrato de su pareja fue precisamente lo que provocó su discapacidad. La violencia sexual está presente en un 12%, pero justo al inicio también comenté que esta es una realidad que las mujeres con discapacidad nos enfrentamos solas. Bueno, pues el 77% ha ocultado que ha vivido alguna situación de violencia. Y el 92% que ha vivido situaciones de violencia no ha denunciado ninguna de estas agresiones. Y también es muy difícil entender que ahí no está, pero es más del 80% de las mujeres con discapacidad que no conocen ni una sola institución que pueda apoyarlas. Claro que esta es una realidad que se vive sola. La siguiente, por favor. Ahora, recursos para prevenir las violencias. Es bien importante hablar de prevenir porque las nuevas generaciones lo requieren, lo necesitan, urge. La app morada, esta app morada, les voy a decir, la pueden descargar o pueden buscarla tal cual desde sus computadoras, app morada, sin descargarla. Y esta app es una aplicación que es única y que recientemente acaba de recibir un premio en Europa de sostenibilidad y violencia y no sé qué otra cosa más, pero es una aplicación que contempla la prevención y una ruta de acción a las violencias de manera inclusiva y accesible. ¿A qué me refiero? A que cada una de estas preguntas tiene además un video que está en lengua de señas mexicana para las mujeres sordas, porque lamentablemente las mujeres, la comunidad sorda es una de las más discriminadas por la brecha de la comunicación. Además, cuenta con accesibilidad, que quiere decir que tiene una lectura a voz de lo que se ve, bueno, de lo que aparece en la app. Además, hay una configuración para hacer las letras más grandes en caso de que la persona no esté ciega, pero tenga una discapacidad visual, una baja visión. Y algo que me parece sumamente interesante es que cuenta con una ruta. Esta ruta nos dice, ok, primero identifica si ya ha sido violentada, qué tipo de violencias han ejercido en tu contra y qué hacer. Es bien importante entender que no todas las violencias se pueden resolver con una denuncia, porque muchas veces, y dependiendo de los contextos de la persona, una denuncia podría agravar la situación de violencia que vive. Y esto me parece bien, ¿cómo decirlo? Pues bien desolador, porque si además de estar viviendo una violencia, intentar denunciarla, la familia, la pareja, si la pareja dice no, no es cierto, y si los demás dicen, oye, pero te cuida, oye, pero pues aguanta, oye, pero pues es el único que te quiso así con tu discapacidad, ¿no? Por ejemplo, todo esto afecta más a una mujer con discapacidad si no tiene una red de apoyo. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de ello, pero sí les recomiendo visitar la app morada, recomendarla, porque realmente es un material muy completo en el que podemos desde entender cómo y cuáles son los tipos de violencias, cómo se presentan y cómo poder prevenirlas. Eso es justo con respecto a la app morada. Otra de las formas de prevenir estas violencias justo viene con el empezar haciendo comunidad. Y yo les recomiendo que sigan
las redes sociales de Mexicanas con Discapacidad en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y Mexicanas con Discapacidad somos un grupo de apoyo en temas de violencia, de abuso, de educación, mentorías, empoderamiento, salud sexual, reproductiva, empleo, emprendimiento y actividades de cambio de narrativa y cultura. Lo que necesitamos las mujeres con discapacidad es no sabernos ni sentirnos solas, porque la soledad todavía nos aleja de este espacio tranquilo y todo, pero además si nos sabemos y nos sentimos solas, es más desolador, es más desesperanzador poder intentar vivir con ahínco, con ganas, intentar, no sé, cualquier cosa. Así que les recomiendo justo seguir las redes de Mexicanas con Discapacidad. Y vámonos con la siguiente, que vamos a empezar a hablar acerca de cómo enfrentar las violencias. Ok, ya fui violentada como mujer con discapacidad. ¿Qué hacemos? Bueno, pues yo recomiendo directamente a Documenta. Documenta es una organización civil que trabaja por la construcción de un sistema de justicia que contemple la inclusión, el respeto de los derechos de las personas con discapacidad privadas de su libertad, y directamente llevan todo un acompañamiento. Así que yo les recomiendo que sigan también sus redes sociales, los encuentran tal cual como Documentas. Y también hay otras organizaciones civiles que en México ayudan en este tipo de procesos, como son Casa Gaviota, la Casa Mandarina AC, Espacio de Mujeres para una Vida Libre de Violencia, Empoderamiento para la Igualdad y la Inclusión Social AC. Sobre todo, estas organizaciones civiles tienen una perspectiva no solo de perspectiva de género, sino la perspectiva de vivir con discapacidad. Así que yo les recomiendo también seguirlas, buscarlas, porque a veces uno nunca sabe cuándo alguien se puede presentar con, oye, estoy viviendo esto y no sé ni para dónde hacerlo. Así que esta información es sumamente valiosa para ello. La siguiente, por favor. Recomendaciones. Realmente ya estamos como en la última parte, así que vayan preparando sus preguntas. Recomendaciones. Para evitar, prevenir o acompañar a mujeres con discapacidad que han vivido violencias, es necesario formar redes de apoyo inclusivas que consideran las diferentes interseccionalidades. Una vez más, interseccionalidad, factor social que hace que una persona pueda vivir en privilegio o en discriminación. Contar con medidas de accesibilidad para cada tipo de discapacidad. Y te pasé el protocolo, ¿verdad? Muy bien. Y aquí es justamente donde me gustaría hablarles del protocolo feminista de accesibilidad. Este protocolo feminista de accesibilidad es muy nuevo. O sea, ustedes aquí tienen justo como este privilegio de poder comenzar a usarlo. Para que este protocolo llegara a hacerse posible, hicieron diferentes reuniones a partir de las Naciones Unidas. Comenzaron a consultar grupos de personas, de mujeres con discapacidad, de distintos tipos de discapacidad, en diferentes contextos, para generar un protocolo que pueda realmente incluir a las mujeres con discapacidad en eventos virtuales y en eventos presenciales. Porque muchas veces pasa que nos invitan como mujeres con discapacidad a algún foro o algo y resulta que no hay rampas, no hay baño accesible, todas nuestras necesidades son básicamente no tomadas en cuenta. Y no tomar en cuenta las necesidades de las mujeres con discapacidad es discriminación. Y no podemos darnos el lujo de discriminar, porque es un lujo decir tú entras y tú no, te incluyo a ti pero a ti no. Entonces creo que es bien importante tomar en cuenta que el protocolo feminista de accesibilidad son 13 compromisos que se realizan conjunto con un evento. Por ejemplo,
ok, nos comprometemos a que si tenemos un evento vamos a tener rampa y baño accesible para los usuarios de silla de ruedas, pero también un intérprete en lengua de señas para las personas sordas. Pero además, espacios en los que podamos relajarnos, porque quizás si vivimos con alguna discapacidad psicosocial, hay cosas que nos abrumen demasiado o que nos hiperestimulen. Entonces necesitamos un receso de todas estas estimulaciones. Así que se los voy a dejar y viene también con toda una serie de anexos para saber realmente cómo lograr ese espacio inclusivo y accesible. Porque no es lo mismo decir, ay, qué inclusivos somos, a también contamos con accesibilidad. Así que este es un material sumamente importante y muy importante también, que este protocolo feminista de accesibilidad no solo se puede ocupar cuando sean de temas feministas, incluye la perspectiva de género, pero se puede ocupar para cualquier evento de personas con discapacidad. Así que, ojo, tome nota y compártelo, riéguelo por donde quiera, porque también es información muy valiosa. 3. Siempre consulta a las mujeres con discapacidad que pueden mejorar en la convivencia. Nosotras, y digo nosotras porque aquí a mi lado está Nubia mi manager, y ella y yo tenemos un proyecto bellísimo que hemos dándole continuidad. Tenemos una exposición fotográfica que se llama Metas, Pasiones y Retos, que fotografiamos a 25 mujeres con distintos tipos de discapacidad de diferentes contextos, de 11 años a 60 años, y tomando en cuenta todas las discapacidades. Tenemos mujeres con discapacidad física, visual, auditiva, psicosocial, intelectual, multidiscapacidad y discapacidad invisible. Bueno, pues uno no se puede decir que es inclusivo si no contempla todas estas perspectivas. Y les voy a decir también, la verdad es que la inclusión no es fácil. La inclusión requiere de compromiso, requiere saber qué es lo que necesita la otra persona. Y en este momento se los pongo solo para que lo tengan en su mente. ¿Qué dice? Perdón, leí el chat. Con respecto a ello, imagínense estar en un grupo de personas. Una persona es ciega, una persona es sorda, una persona tiene discapacidad intelectual, o sea que probablemente habría que repetir las mismas instrucciones varias veces. Y además hay una persona neurodivergente, hay una persona. ¿Cómo realmente lograr la inclusión en un espacio así? Primero es necesario informarnos de cómo es cada uno de los tipos de discapacidad. Después de ello, es importante tomar en cuenta que cada uno tenemos diferentes necesidades. Por ejemplo, las personas ciegas, yo no sé si en este momento hay alguna persona ciega en el... Bueno, hay una... yo debí, y lo siento, me disculpo, yo debí de haberme descrito. Yo soy una mujer de 34 años, sentada mido 1,20, parada mido 1,50, pero pues ya tiene mucho que no me paro, ¿verdad? Entonces, soy una mujer de... pues yo me considero como de, pues, no sé, mediana. Mi complexión es mediana. En este momento tengo el cabello negro, suelto, como cortado en capas, uso lentes, mi cara es redonda, mi boca es grande, mi sonrisa es muy grande. Llevo puesto una camisa negra manga larga, un chaleco encima blanco con corazones lilas o morados, una falda morada y unas medias con puntitos y tenis negros. Combino todo con tenis. Y mi silla de ruedas es una silla de ruedas que es activa, o sea, pareciera que es como deportiva, es rosa neón, o sea, de chingame la retina, y este tipo de ajustes justo son los que necesitamos tomar en cuenta, porque las personas ciegas necesitan saber qué los rodea. Y aunque muchos de ellos tengo amigas ciegas y es de, pues ya ni me importa cómo se visten, porque lo que yo veo no es
qué usas hoy, qué bolsa traes hoy, qué zapatos traes hoy, sino la convivencia completa y total con la persona, ¿no? Y creo que eso es un aprendizaje muy importante también, porque a veces nos enfocamos más en lo que vemos que en lo que sentimos, ¿no? Pero ese es tema de otra conferencia. Y tal cual para las personas sordas es necesario un intérprete, o sea, todas estas medidas de inclusión y de accesibilidad es necesario que se tomen en cuenta para saber qué aspectos pueden mejorar en la convivencia. Y termino con esto, por ejemplo, en un chat de WhatsApp en donde estamos un grupo de diferentes mujeres con distintas discapacidades. Para las mujeres ciegas, cada que nosotros ponemos un sticker, lo acompañamos con un texto, por ejemplo, gatito cerrando los ojos o mandando besitos. ¿Por qué? Porque si no se pierde el contexto, si no le damos el contexto de lo que estamos hablando y solo subimos imágenes sin una descripción para las personas ciegas, están perdiendo información, las estamos discriminando. O sea, es necesario entender la importancia de la accesibilidad, y lo digo con tanto énfasis porque yo desde mi imaginario me imagino, o sea, tal cual teniendo una red social en la que solo leo textos y que hay un montón de fotos, pero que no tengo ni idea de lo que está pasando. Entonces no me va a dar ganas de estar en una red social si hay muchísima información que se pierde. Entonces yo les invito también a que si tienen sus Instagram, sus Facebook, hay un apartado que dice que tal cual es de accesibilidad, texto, y que añades el texto. Por ejemplo, ¿cómo hacerlo? Y aquí me va a tomar 2 minutos solo para enseñarles a hacer una descripción de imagen. Por ejemplo, tal cual, la imagen que ven en pantalla. La descripción de la imagen es texto. Vamos a poner, porque lo importante de esta imagen es el texto que nos está dando. Entonces pongo texto, recomendaciones, pongo todo el texto y luego pongo el diseño incluye recortes de una hoja arrancada de una libreta, y en la parte izquierda 3 flores, una amarilla, una azul y una blanca. En las partes de atrás tienen algunos recortes de diferentes colores y pareciera que están pegados con Durex. Se acabó. Elementos que son necesarios para dar el mensaje, pero por ejemplo, si es una foto tuya, es una fotografía mía sentada en mi silla de ruedas en la que uso tal, me veo, estoy sonriendo y detrás de mí hay un jardín. O sea, ni siquiera debe de ser una descripción larguísima, sino lo que qué es, quién está ahí y qué está haciendo. Responde a esas preguntas. Y si necesitas explicar algo más, por ejemplo, si fuera una fotografía mía con el puño hacia arriba, entonces contiene el puño levantado hacia arriba y pareciera que lo hace con coraje. O sea, ese tipo de ayudas de texto que puedan dar el énfasis real de una imagen es lo que se necesita. Y de eso también podríamos hablar muchísimo más. Y lo último, te voy a terminar justo repitiendo el 3, siempre consulta con las mujeres con discapacidad qué aspectos pueden mejorar en la convivencia. No podemos solo asumir que ya lo tenemos todo. Necesitamos preguntar, ¿necesitas algo más? ¿Hay algo que pudiéramos mejorar? ¿Hay algo que...? Porque a veces en ese momento ya no se puede hacer, pero ok, para la siguiente. Y es bien importante también, sobre todo, yo se los digo como una mujer sumamente autoexigente y que me gusta que a la primera sea perfecto. Y seguramente muchas de aquí también. Es necesario darnos chance, darnos espacios y permitir aprender de la inclusión. La inclusión no la vamos a aprender de la noche a la mañana, ni con una conferencia, ni solo con un seminario, sino que realmente necesitamos incluirnos, realmente necesitamos empezar a convivir en estos círculos para realmente entender toda la cosmovisión, el concepto, todo lo que interviene de forma integral, ¿no? Y por último, y que ya se los mencioné, revisa y pone en práctica el protocolo feminista de accesibilidad. Creo que ya es la última. Sí.
Bueno, ese código QR es justo el de mis redes sociales, por si quieren, ahí me encuentran, en Facebook, en Instagram, en TikTok. En TikTok enseño náhuatl, así que por si quieren aprender ahí alguna frase. No enseño recetas porque no me da tiempo, pero seguramente lo haría. Así que bueno, pues de mi parte solamente me gustaría terminar esta presentación invitándolos a que formen parte del acompañamiento de que las mujeres con discapacidad necesitamos, porque las violencias, nos dimos cuenta ahorita con la presentación, que es algo que son normalizadas y han sido justificadas durante muchísimo tiempo, y necesitamos eliminar directamente estas ideas que no nos permiten trascender como una sociedad que vaya en la búsqueda de una equidad de derechos, y no solo una equidad de derechos, sino de poder vivir las experiencias y que se contemplen nuestras necesidades. Así que muchísimas gracias. Ahora sí, echen las preguntas. Van a exponer. Ok, de acuerdo. Las juntamos. Muy bien, de acuerdo. Buenas tardes, vamos a dar la siguiente exposición. Bueno, antes que nada, Jenny, muchas gracias por el trabajo que nos compartes, y ahorita vamos a hacer la sesión de preguntas con la siguiente exposición. Claro. Y para que vayan pensando sus preguntas, comentarios, reflexiones, fue muy importante escuchar a Jenny, porque pues ella tiene todo un trabajo de activista en el país, que es bien importante vincularnos con la academia, con otras partes de Latinoamérica. Las personas conectadas están muy interesadas en hacer redes. Bueno, pues yo les voy a compartir una investigación. Bueno, hay varios comentarios, que gracias por la exposición. No te preocupes, sí lo logro. Las galletas no hay pretexto. También hay más agua. Ay, sí, muchas gracias. Bueno, ¿quieres agua solo? No, está bien. Bueno, Solo vengo por galletas. bueno, muy bien. Bueno, les voy a compartir una investigación que tiene ya un par de años, pero que se va a articular muy bien con lo que dice Jenny, con lo que nos compartió Jenny. Esta investigación, la accesibilidad para ejercer los derechos de las mujeres con discapacidad ante las barreras sociales, formó parte de una estancia de investigación que hice en la UAM Xochimilco en diseño, en CIART, en Ciencias y Artes para el Diseño. Justo es después de que habíamos hecho en el Colegio de Geografía el mapa, el Atlas para las personas con discapacidad y el seguimiento a sus derechos y cómo iba la política pública en el país. Entonces, el planteamiento del problema es, bueno, desde la geografía nos interesa situar lo espacial, ¿no? Y lo temporal. Entonces, uno de los planteamientos es que en todo el mundo las mujeres con discapacidad enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos sexuales, reproductivos, políticos, sociales, culturales, educativos, laborales y de salud. También las mujeres, pero justo sí hay algunas especificidades que tenemos que reconocer en el movimiento feminista y en la academia. Entonces, bueno, ante lo que habíamos hallado en el Atlas y pues justo también lo que decías, Jenny, de ir
formateando nuestro chip para ir deconstruyendo y construyéndolo, pues surge también la inquietud de que el feminismo tiene que ser diverso y incluyente, ¿no? Entonces, bueno, las preguntas es ¿qué barreras sociales impidan ejercer el derecho a la accesibilidad para su movilidad? ¿Y qué problemáticas se enfrentan cuando acuden a los servicios médicos para ser atendidas dignamente? Y en ese momento pues era la estancia en diseño, cómo desde el diseño se podría coadyuvar para eliminar las barreras arquitectónicas. Yo estuve pues muy de la mano con un asesor arquitecta, entonces en ese momento pues era las barreras arquitectónicas, pero esas barreras arquitectónicas son barreras sociales, no se puede separar lo social de los diseños y viceversa. Entonces, el objetivo era identificar estas barreras y que las mujeres con discapacidad motriz enfrentan en su movilidad. Aquí ya estamos como conjuntando pues la discapacidad motriz, la movilidad, la accesibilidad en los espacios públicos, como el transporte, los centros deportivos y las clínicas de salud, donde reciben un trato indigno que vulnera sus derechos. Entonces, ese era el objetivo principal, escuchar de viva voz de las mujeres con discapacidad cómo viven la ciudad, ¿no? Les estoy hablando que esto fue justo en la pandemia, entonces las entrevistas que hago es un poquito antes de la pandemia y con trabajo de campo. Y esto también está publicado en un artículo de la UAM Xochimilco, en una revista que tienen y que está subida en el radio. Entonces, ustedes si pudieron revisar ese artículo o si no lo pudieron revisar, ya está ahí publicado. Es el que hemos revisado en la clase. Bueno, entonces, ¿de dónde partimos? Pues del modelo social de la discapacidad, del enfoque interseccional, de los problemas de accesibilidad y movilidad que vulneran sus derechos y que se viven en la Ciudad de México. Bueno, hace ratito ya Jenny les compartió algo del enfoque interseccional. Yo lo tomo también en esta investigación con la abogada feminista Kimberly Crenshaw, quien es una abogada feminista que desde el 89 empieza a denunciar la discriminación racial que las mujeres afrodescendientes han vivido por la condición de género, pero también por lo racial y por la cuestión de clase social. Entonces, aquí lo que nos interesa denunciar es las relaciones de poder que se están interseccionando, interconectando, donde lo que vamos a ubicar son las múltiples discriminaciones por el género, por la discapacidad, por la etnicidad, el racismo. Me pareció muy importante lo que ya nos decía Jenny de los pueblos originarios, porque eso también muchas veces pues no se toma en cuenta, pero qué bueno que tú ya lo introdujiste en tu exposición, ¿no? Saber qué está pasando en San Luis Potosí, que también aquí hay una profesora de San Luis, que ha investigado varias cosas de San Luis Potosí, a ver si ahorita hacemos un diálogo entre todas, pero justo identificar que esas relaciones de poder pues van a tener prácticas clasistas, homofóbicas, de lesbofobia, de exclusión social. Entonces, esas prácticas discriminatorias, misóginas, van a construir los contextos discapacitantes. Ahí es donde hay que centrar la atención para ir identificando esos elementos de poder y de hegemonía. Entonces, ante eso, hay que pensar desde otras lógicas, escuchando, como ya decía Jenny, la voz de las mujeres y tener otros elementos para producir otros espacios. Creo que es muy importante ahorita posicionar que en geografía entendemos a los espacios dinámicos. Están siempre en transformación, o dado el caso, si no se transforman, ¿qué es lo que está pasando para que no cambie? ¿No? Pero justo no entendemos al espacio como algo dado, sino siempre con un trabajo de por medio que se puede transformar. Bueno, entonces, ustedes a lo largo de las sesiones
pues van a estar viendo a lo mejor algunos modelos de discapacidad, pero a lo mejor no los conocen. A la sesión pasada Diana Vite fue nuestra invitada, no sé si tengan el gusto de haber conocido a Diana Vite. Ella vino hace 2 semanas. Bueno, ella también tiene un trabajo bien importante de Feminidiscas y bueno, su tesis también, yo la consulté para este trabajo y bueno, en el artículo viene grosso modo explicado los modelos de la discapacidad. Entonces, bueno, uno muy indignante es el de la segregación, ¿sí? En ese, pues, se reproducen prácticas de poder en las que se colocan las mujeres y a las personas con discapacidad como lo anormal, ¿no? Entonces ahí eso va a ocasionar que en los espacios se discrimine o se les nombre pues erróneamente, pero en el lenguaje también está la cultura y la ideología, ¿no? Cómo se nombra. Entonces, bueno, en el modelo de la discapacidad de la segregación, justo se nombra como inválida o como discapacitada, pero justo ahí hay una crítica, que antes de cualquier cosa son personas. Entonces no se puede nombrar desde discapacitada, ¿sí? No, hay una discusión ahí. A lo mejor sería bueno ahorita con Jenny saber qué es lo más apropiado. Yo también he escuchado en situación de discapacidad o persona... Nosotras generalmente y para todo nos referimos a como persona con discapacidad, o lo hablábamos justamente hace poco con una conocida que incluso utilizando cualquier palabra que nombre primero a la persona que a la discapacidad es correcto, ¿no? O sea, porque de repente usuaria de silla de ruedas, ¿no? O comentamos siempre, pasa algo muy seguido en el Metrobús, cuando Jenny va a subir al Metrobús, el chofer del Metrobús siempre indiscutiblemente hace referencia, va a subir la silla, y la silla no sube, la silla es un objeto. Y esa es la forma en la que la generalidad de la sociedad se hace referencia a una persona con discapacidad o una usuaria de silla de ruedas. Una usuaria de silla de ruedas estás anteponiendo a la persona. Entonces, lo correcto siempre va a ser anteponer a la persona. Lo digas como lo digas, siempre tienes que anteponer a la persona. Muy bien, gracias. ¿Cómo nos recuerdas tu nombre? Nubia. Gracias, Nubia. Bueno, entonces, otro muy polémico es el de la presidencia, que considera que algunas vidas humanas podrían ser indignas de ser vividas. Estos hay que nombrarlos para denunciarlos, pero justo también son lo que explica el porqué de tanta segregación y tanta discriminación, porque cómo han sido las investigaciones también fundamentadas en estos modelos. O el médico rehabilitador, que coloca a las personas con discapacidad como enfermas y que debe repararse lo que la naturaleza falló. Entonces, bueno, si quisieran dar más seguimiento a los modelos, pues ya se ha publicado bastante al respecto de estos modelos. En Ciencias Políticas también está la doctora Patricia Brogna, que ella es quien ha escrito mucho sobre esto. Yo me basé también en Patricia Brogna para desarrollar el artículo y estos modelos de ahí los tomé. El otro es el modelo de la diversidad funcional, que identifica a las personas con igual valor. O sea, no importa si se tiene o no discapacidad, simplemente se va a posicionar por el reconocimiento de derechos específicos para estos grupos. Entonces, pues ya nos compartía Jenny algunos ejemplos, ¿no? Son derechos específicos para dar respuesta a sus demandas. Y bueno, aquí hay una parte importante que hay que reconocer, que no es un universalista, sino más bien particularista. Y otro, el modelo social, que incorpora la perspectiva de los derechos humanos y la participación de la sociedad civil. Entonces, bueno, aquí están algunos ejemplos
el modelo social y el modelo médico rehabilitador. Entonces, yo me basé más en el modelo social desde una perspectiva de género. Entonces, ahí pues hay que posicionar los derechos humanos, pero también los derechos humanos con una perspectiva de género feminista que identifique a las mujeres. Y Diana Vita, ahí me gusta mucho lo que menciona en su tesis de maestría, porque justo ella dice cómo los estudios de discapacidad no veían los aportes del feminismo, pero el estudio feminista tampoco ve los aportes de los estudios de las personas con discapacidad. Entonces, ahí hay todo un trabajo que hace falta por seguir realizando para que se vayan nutriendo, ¿no? Tanto uno como el otro, o sea, reconocer los aportes. Entonces, bueno, la visión médica pues es la que está como también muy criticable, porque ahí vuelve a responsabilizar a la persona con discapacidad como la única que tiene que hacer frente, ¿no? Se tiene que curar o se tiene que ver como algo individual, no como algo social. Bueno, esta me imagino que ya la han visto o no, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿La conocen? No la conocen, entonces vamos a subirla en el Drive para que la puedan ir leyendo, porque esta México la asigna en 2007. Hay una versión del lenguaje simple, ¿sí?, que voy a buscarla, que me parece que es la ideal, porque tal cual son los dos renglones que explica el derecho, que me parece que luego las palabras rebuscadas nada más. Sí. Ajá, ya se me Sí, ya lo busco y lo paso para que también lo puedan. Muchas gracias, Jenny. Sí. Entonces, bueno, digamos que estos marcos jurídicos pues van a obligar a México a que haga acciones, agenda pública, instituciones. Eso sería lo que tendría que responder el Estado. Lamentablemente, pues no ha hecho al pie de la letra la convención, pero justo ahí es la exigencia de la sociedad civil que está evidenciando con la convención lo que hace falta por hacer. Lo que se ha hecho, bueno, pues se tendría que seguir haciendo, mejorar y obligar a que haya presupuestos, a que haya leyes, a que haya todos los elementos que dice la convención. Eso pues la vamos a ir identificando en las siguientes sesiones, pero justo ahí, es decir, pues México lo signó desde el 2007, ¿qué ha hecho al respecto? Y bueno, sí hay un comité que da seguimiento a lo que el gobierno le informa cada periodo, ¿no? Y entonces ahí le hacen una serie de observaciones diciéndole pues que no ha escuchado a las mujeres con discapacidad, de las organizaciones civiles, etcétera, ¿no? O que la accesibilidad en las plataformas pues no está. Entonces, bueno, también en el Atlas de los derechos de las personas con discapacidad, ahí viene documentado algunas acciones, pero falta mucho por hacer en el resto del país. Bueno, aquí es lo que les digo, México signa esto en 2007 y pues incluye ahí el trabajo, la salud, el acceso a la justicia, los espacios recreativos y distintos elementos que están en la convención. Les voy a compartir un par de testimonios de lo que yo hago en esta investigación. Fueron entrevistas semiestructuradas para mujeres de la Ciudad de México que acudían a clínicas familiares del Seguro Social. También entrevisté a Nazaria Monroy, no sé si la conozcan. Yo la he escuchado. Ella está en el consejo de las mujeres con discapacidad. Entonces, bueno, ella lo denuncia en una marcha que hacen en el marco del 8M y dice: la vida para una mujer con discapacidad es mucho más difícil porque implica mayores costos para trasladarse a su trabajo, además de la discriminación por la discapacidad. Bueno, ella sigue diciendo, esta está en un diario,
periódico, este lo tomé del periódico, pero yo después la contacté a Nazario. Dice, también tenemos necesidades, derechos y luchamos el día a día al doble que una mujer sin discapacidad. Nosotras para salir de nuestras casas tenemos que tomar taxis, vivimos la discriminación, no nos consideran, no nos incluyen, tenemos que luchar solas. La sociedad hace como que no nos ve y queremos crear conciencia en la gente para que vea que estamos aquí. Se refería a la marcha del 8M, antes de la pandemia, o sea, justo este testimonio cuando todavía no era la pandemia, en 2017, y la entrevista y justo sale. Bueno, esta es en el transporte. Aquí ahorita lo vamos a considerar en la discusión, porque justo esto es muy polémico. Dice que las mujeres también son discriminadas por otras mujeres. Y dice, en el metro es más fácil que un hombre nos ofrezca el lugar para sentarnos que una mujer con hijos, ¿no? Entonces, sí, eso es muy común. ahorita vamos ahí a llegar, ¿no? A los espacios, la discriminación. Y bueno, en el Metrobús, esta sí ya es parte de la entrevista que yo hago. En el Metrobús, en ocasiones tengo que viajar acompañada de un hombre, porque el scooter pesa más de 60 kilos. El scooter, no sé si conozcan qué es el scooter, ¿alguien sabe? ¿No? Es como Pues una una motito. silla motorizada. Ah. O sea, tiene el motor, Exacto. luego tiene aquí como los controles. Ella maneja. Ah, ya. No es una silla, es una moto. Entonces, es una silla motorizada también. Entonces dice, el scooter pesa más de 60 kilos, más mi peso. Necesito que un hombre me cargue, porque una mujer no me aguanta. Pero mi acompañante, al ser hombre, no puede ir en la parte destinada a las personas con discapacidad. La discriminación es contra mí, no contra él. Esto era, les digo, hay que situar el 2020. Sí, porque Ahora- ya no funciona así. Ahora en el Metrobús hay adecuaciones. Ahorita si quieren comparten los avances Ya no funciona así. o los retrocesos, no lo sabemos. Pero entonces a lo que vamos es que justo Metrobús ya tiene una zona para mujeres, pero justo ahí el scooter pues lo cierra, ¿no? Pero ahí entonces es lo que tú compartes, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los espacios en el transporte público no excluyan, ¿no? Que no se vean los hombres que están en esa zona fuera del lugar, ¿no? Entonces, bueno, es pensar los tratos en la cotidianidad, a lo que se enfrentan pues, las familiares, ¿no? También. Ahorita vamos a abrir esta sesión de preguntas. Y bueno, esto ya es en los deportes, fíjense. En las actividades deportivas, también aquí se va a ver la cuestión interseccional, la discriminación en la natación. Una de las entrevistadas menciona que hay violencia sexual porque le preguntaron que si tenía fluidos vaginales, ¿no? Entonces eso está en el artículo y pues justo esa pregunta pues no está fuera del lugar y está pues muy mal, entonces está vulnerando su derecho. Entonces bueno, deserta ella de ir a la natación que le hacen ese tipo de preguntas. Bueno, esto ya es para los servicios hospitalarios. Aquí esta es en el caso de la mastografía. Qué bueno que Jenny ya compartió el de Papa Nicolau. Pero ella es una mujer con discapacidad motriz y que justo no se puede levantar, ponerse de pie. Y entonces dice que en una ocasión la tienen que cargar, pero al inclinarse, pues es muy incómodo. Total que pues no se pudo hacer la mastografía y le tuvieron que hacer el ultrasonido, ¿no? Pero entonces aquí hay que preguntarnos justo cómo están pensándose los diseños, los aparatos médicos, qué modelo de cuerpo consideran y qué otros pues quedan fuera, ¿no? Y el personal, Y el también personal. es muy intolerante, falta Exacto. de imaginación y de discriminación. Exacto. A lo mejor no sabe, pero bueno, algo se le ocurre, algo le propone, o sea, pero no, es como de no se puede, es que no se puede subir, usted cargue la yo tampoco la aguanto. Ajá, exacto.
Entonces, es otro ejemplo también de una mujer con discapacidad que tenía que hacer, ella era del Papá Nicolau, entonces pues ahí la traen vuelta y vuelta, que suba, que baja, a ver cómo puede lograr accesar a la camilla, ¿no? Pero es la camioneta que va haciendo los ultrasonidos, entonces la rampa es súper inclinada porque la entrada es muy reducida. Entonces, bueno, esos testimonios están en el artículo y justo es identificar las barreras, ¿no? Ahora esto también es del básquetbol. Dice que hay cosas que puede hacer con mayor facilidad un varón en comparación con las mujeres, ¿no? Como jugar básquetbol. Y dice, cuando se practica natación, cuando se practica natación a las mujeres por el periodo menstrual, nos hacen preguntas incómodas o intentan hacerte revisiones por si tienes fluidos vaginales o enfermedades de transmisión sexual. Es incómodo que te estén preguntando. Entonces, por eso yo dejé de ir a natación y a los chavos no les hacían ninguna encuesta para preguntar, ¿no? Entonces aquí se ve pues que hay un abuso de poder, de falta de respeto y de intimidación, lo que ocasionó la deserción de natación de esta mujer entrevistada. Y bueno, la rampa está sumamente inclinada. Me fui para atrás y me lastimé la cabeza porque me ganó el peso. Ocurrió hace 8 días. Fue una rampa que está en la clínica 29 de San Juan de Aragón. Me abrí la cabeza y tuvieron que coserme. Tengo que ir a que me quiten los puntos. Bueno, estas entrevistas yo las hice en el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Y había habido un evento justo de mujeres con discapacidad, de ahí hice yo las entrevistas. Entonces, digamos que era muy importante situar los momentos para entender las situaciones que se enfrentan en los espacios públicos, como las clínicas, como las calles, para hacer conciencia social y pensar en otros diseños universales, pero también diseños específicos. Entonces, creo que ya vamos a cambiar. Bueno, y como conclusiones, aquí era lo que les compartíamos. Desde la geografía sí partimos que el espacio a producirse socialmente se tiene que transformar desde una cultura de la inclusión social con perspectiva de género que sea transversal en los distintos espacios. Pues unos son los deportivos, o sea, las albercas, los gimnasios, las canchas, los parques. Estamos por publicar un atlas en el Instituto de Geografía de la UNAM y una de las compañeras, Berenice, se dio la tarea de ver los espacios recreativos, ¿no? Para ver cuántos hay y qué tan accesibles son. Entonces, bueno, está en proceso ahorita de dictamen ese mapa, pero justo ahí es pensar cómo los espacios pues, son discapacitantes, o sea, justo ahí cómo y para quién se piensan, ¿no? Eso es como muy importante. El transporte, lo educativo, donde el respeto sea lo que se implemente con distintas acciones, sí de denuncia y también de atención y de prevención para recuperar la voz de las mujeres desde la sororidad y solidaridad y legalidad para producir espacios de inclusión y accesibilidad. Bueno, pues esto es una tarea que compete a toda la sociedad, pero qué importante es justo escuchar a las mujeres con discapacidad y hacer diálogos entre todas, ¿no? La academia tiene que aprender también de otras formas, ¿no? Que mejor con diálogos. Bueno, pues muchas gracias. Entonces ahora sí abriríamos la sesión de preguntas.